Bueno, entonces, estructuralmente esto también es el, digamos, segundo punto de variable que se van conjugando en la formación del sistema feudal. Digamos, el autor habla de esta oposición dinámica, ¿sí? Esta oposición dinámica entre ciudad y lo que es campo, la construcción del feudo, va a estar condicionada siempre por el mercader, ¿sí? Que es el que de alguna manera va a llevar adelante este proceso. El tercer aspecto o variable que se va a poner y que el autor va a presentar es la jerarquía feudal, ¿sí? ¿De qué manera se va a conformar esa jerarquía, esos estamentos feudales en Europa occidental? ¿Estamos hasta acá? Esto del sistema de vasallaje, los dominios personales, y de qué niveles de subfeudación es lo que habla el autor, ¿no? Estas burocracias extensas, complejas, la parcelación de la soberanía de cada uno de estos pueblos, ¿no? La verdad que es bastante complejo. Con respecto a la organización eclesiástica, siempre fue diferente a los estamentos. Después vamos a hablar un poquito porque el estamento, como le dije, como definición, es que no hay casi movilidad social, ¿no? El estamento, para muchos autores, hay escasa movilidad social. Y vamos a ver que en algunos momentos o en otros textos, que había en algunos sectores movilidad social, ¿sí? Por ejemplo, profesor, y bueno, si ustedes ven los cuentos de hadas son cuentos medievales, ¿eh? Por ejemplo, la princesa con el rey, ¿no? La Cenicienta, ¿eh? Es lo que le pasó a Christian Forti, ¿no? Él era el príncipe, ¿no? Entonces, la Yo soy el Cenicienta sapo, y el profe, el encanto, sapo ¿no? soy del cuento. ¿Eh? Soy el ¿Cómo? sapo en el cuento. Ah, esa está bien. Bueno, fíjense, ¿no? Esto de la movilidad social, ¿eh? Que ahora en la modernidad lo llamamos clases sociales, ¿sí? ¿Cómo defino yo una clase social? Ustedes que son especialistas en los modos de producción, ¿cómo puedo yo definir una clase social? ¿Qué dice Marx con respecto a esto? Para él existen Para dos Marx, clases sociales, ¿no? Sí. sí, no es la que uno tiene que tener la conciencia de clase, habla Bueno, Marx. no, para él hay dos clases sociales, la burguesía, ¿no? Y el obrero, y después aparece una tercer clase social que no tiene conciencia de clase, que es el lumpe, ¿no? Entonces, el burgués, que es el dueño de los modos de producción y sobre todo es dueño, digamos, no solo del capital, sino también de todo lo que es la maquinaria del proceso. Entonces, eso, digamos, impacta sobre el trabajo, generando cierta dependencia y, de alguna manera, está lo que él denomina una despersonalización, ¿no? Digamos, uno termina siendo parte del engranaje de la maquinaria del proceso de producción. Entonces usted que lo relaciona con el feudalismo por los siervos Queda y el muy feudo. alienado, digamos, queda alienado. ¿Eh? ¿Cómo, Nicolás? Usted relaciona al burgués como el poseedor de los medios de Claro, el producción, señor feudal como el lo compara feudal. como, claro, Ah, está como bien. parte de la burguesía. Lo que no dice que en realidad el que va a transformar esto de un lado a otro es
El que hace la transformación del feudalismo al capitalismo es el mercader y la conformación burguesa. Junto con, por supuesto, ¿no? Porque sin el protestantismo era imposible lograr el sistema capitalista. Bien, la justicia. ¿Quién manejaba la justicia? Podríamos decir todo lo que es la cuestión. Esta es una variable que para el autor es muy importante porque la justicia en las Islas Británicas era una justicia popular e integraban parte del pueblo. Esta es una variable. La justicia, lo que dependían de Francia era, digamos, una forma muy ejecutiva. El rey disponía y después la nobleza alta disponía quién debía ser quemado, llevado a la hoguera o cortarle la cabeza, ¿no? ¿Estamos? Esto también es digamos, no había el proceso, digamos, de esta forma del poder ejecutivo, que nosotros hablamos del republicanismo, no se puede aplicar mucho acá, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos decir que depende del contexto y el protagonismo que tuviera el rey podía incursionar sobre la decisión de quién llevarlo a la hoguera o asesinarlo, ¿no? Mayormente le cortaban la cabeza. No había poder legislativo, las leyes las conformaba el rey, y sigo sosteniendo, depende del protagonismo y el contexto del rey. No es lo mismo Otón I que Enrique Corazón de León. Entonces digo, son totalmente diferentes los contextos y la estructura va a ser diferente. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. ¿Cómo se fueron conformando las tipologías de formaciones sociales de acuerdo a cada contexto? Acá es un poco más específico el autor, me parece que en esto es importante destacarlo. Primero y principal que la síntesis de elementos y la tipología, vos fíjense ustedes, modeliza él, ¿no? Él modeliza, y eso también lleva un poco a la confusión, porque tenemos que ser mucho más específicos en cuanto al concepto y en cuanto al contexto. Entonces, las formaciones sociales en Europa medieval, lo dice el autor, son sistemas complejos que se entremezclaron con el feudalismo. El mapa político en el siglo IX, podríamos decir que la zona de Francia, norte y sur, el norte de Francia y las zonas limítrofes, era el corazón del imperio carolingio. Y esto es un dato muy importante porque a partir de acá van a ser lo que nosotros conocemos como el sistema de feudos. El sur de Francia, fíjense la movilidad del mapa. Ah, chicos, después les voy a subir los mapas, esta semana seguro. El sur de Francia, que estaba marcado por Provenza, parte de Italia y parte de España. El norte y este de Europa, en lo cual yo les denominaba a ustedes, que dice Alemania y luego se va a transformar en un complejo y heterogéneo mapa político-económico denominado el Sacro Imperio Romano Germánico. Esto lo vamos a ver más adelante, pero tengamos esto nada más. Escandinavia, sí, los países escandinavos, e Inglaterra, ¿no? Esto eran, digamos, las tipologías para este autor, cómo se iba marcando este mapa. Para el autor, Escandinavia, Alemania, Inglaterra, anglosajona, ¿no? Por supuesto, tenían un campesinado alodial. ¿Qué significa? Este campesinado en el siglo IX hasta el X, las instituciones comunales tenían ya una diferenciación social jerarquizada con respecto a terratenientes guerreros, o sea, una especie de organización de clan, dice el autor. El clan es justamente el jefe guerrero y los jefes menores
que pueden llevar adelante todo el proceso verticalista. La servidumbre en Sajonia no se logró hasta el siglo XII y XIII. Fíjense en el retraso, ¿sí? En los pueblos sajones. ¿Qué pasa? En Italia y en otras regiones urbanas, por ejemplo, en Suecia no se dio nunca, según este autor, el proceso de feudalización. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que en el siglo X hay una organización política, eclesiástica, es lo que dice el autor, y en esto estamos de acuerdo muy bien, ¿sí? ¿No? La organización feudal estaba acompañada por una organización eclesiástica, que está muy limitado por la cantidad de alodios, de feudos y ciudades. O sea que la composición es cada vez más compleja. En el siglo X y el siglo XI, el modelo que va a llevar Francia es insólito, porque va a llevar los vínculos de abajo hacia arriba. Esa jerarquización que yo les venía marcando, porque yo voy a ser vasallo de Martín, Martín de Cristian, y así sucesivamente hacia arriba. Cosa que en Inglaterra iba a tener un sentido diferente. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Podríamos decir que en Francia, sobre todo con Felipe Augusto, ¿no?, en el siglo XIII, esto es justamente, este es el poder militar de los capetos, que los capetos, el poder militar lo que buscaba era anexar cada vez mayores feudos, y el feudo necesitaba protección porque en realidad también seguían alosando otras invasiones. O sea que la expansión parisina sobre los demás feudos el proceso que va a llevar Francia va a ser un proceso mucho más lento, según este autor, y el control de París iba a ser muy precario, hasta la llegada de Luis IX o Felipe el Hermoso, que es lo que yo le estaba mencionando, el control político territorial de estos feudos llevaron a una inestabilidad constante. ¿Qué es inestabilidad? Una inestabilidad política interna, sobre todo con la Guerra de los 100 Años. La Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra, donde la discusión era por la descendencia del reinado de Inglaterra. ¿Por qué, profesor? Porque se decía que el descendiente era vasallo del rey del rey de Francia. Esto lo vamos a profundizar después con un texto. Entonces, ¿qué pasa en Inglaterra? Para el autor, en Inglaterra hay un modo contrario al de Francia. ¿Por qué? Digamos, el feudalismo que se importó está muy relacionado con la llegada de los normandos. A tal punto que la sociedad anglosajona lentamente se fue consolidando desde un campesinado pobre a una centralización y unificación, no con un gran desarrollo urbano como en Francia, sino mucho más horizontal. ¿Me siguen con esto? Esto es muy importante. Con la colonización nórdica,
lo que hace es generar ciudades muy cercanas, no como el caso de Francia, que estaban muy alejados. Por lo tanto, predominaba más el campo sobre la ciudad, proceso que lleva adelante distinto a las islas británicas. También condicionado por su poco espacio, chicos, ¿eh? En el caso de España, las formas van a ser diferentes. Porque, ¿cómo es esto, profesor? El caso de España va a ser diferente en el sentido de que España, el proceso va a ser diferente hasta el siglo XIV. La relación de León con Castilla y luego la conformación de la monarquía aragonesa y la expulsión, estamos hablando del siglo XIV ya acá, XV, de los moros, hay un proceso diferente. ¿Cuál es? Hay un proceso verticalista, pero ya no va a ser utilizado el sistema feudal civil, sino militar. Esto es muy interesante. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa en Alemania, que es lo que conformaba Baviera, Turingia, Suabia y Sajonia, parte de Sajonia? El campesinado libre alodial, acá estaban los francos orientales, después de la muerte de Carlomagno, esto se conformó en un nuevo parcelamiento del poder político de estos pueblos. Entonces, estos francos orientales, podríamos decir que desde el siglo IX hasta el siglo X, no como el caso de Francia, pero ellos no tuvieron tanto impacto de invasiones. ¿Sí? Los magiares, vikingos y sarracenos que asolaban a estos lugares, justamente Alemania tuvo una oleada de magiares que venían justamente del este, y en el caso de Normandía, el tema de los vikingos fue un tema bastante complejo, porque hasta le tuvieron que ceder cierto territorio. Los vikingos tenían una gran estrategia y que muchos no lo cuentan en este proceso. Entonces, podríamos decir que el feudalismo en Alemania, sobre todo el problema tan extenso y la parcialización del poder político, lleva mucho más tarde el proceso. Llega a partir del siglo XII. ¿Me van entendiendo, chicos, cómo va conformando el mapa del sistema? Es totalmente diferente. A tal punto que España llega a partir, digamos, a partir del siglo XIII, y ya casi Francia estábamos terminando. O sea que cuando llegan acá a América, Colón, vienen todavía con una concepción feudal, ¿no? Entonces digo, por eso le llaman un poco más atrasado el proceso. Con sus variantes, ¿no? Los sistemas feudales van, como les vengo sosteniendo, depende mucho del contexto. La dinastía Hohenstaufen, que Hohenstaufen, esa familia que va a inaugurar Federico I, el gran tema va a ser el litigio con el norte de Italia. ¿Con quién? Sobre todo con atrás de los Alpes, ¿no? Primero, los principados, como estaba dividido la península itálica. Y segundo, el problema con el Papa. El papado que no pudo dominar toda Italia. Para el autor, justamente,
Enrique IV de Inglaterra también va a tener un problema con el papado. ¿Y dónde va a estar centralizado? En el nombramiento de los obispos. Esto va a atravesar toda la historia del siglo, o podemos decir, de la Edad Media y parte del siglo XIX. Después lo vamos a ver esto, ¿no? Esto desencadenaron guerras. Al ver este conflicto con el Papa, la familia de los Hohenstaufen, donde Federico I va a crear una nueva jerarquía y una nueva tipología, como dice el autor, en cuanto al proceso del sistema feudal. ¿Qué quiere decir, profesor? Va a crear los principados. Los principados que van a estar como forma autónoma y lo que van a conformar más adelante, y lo vamos a llamar como el Sacro Imperio Romano Germánico. La nobleza va a ser llevado a un rango de el Reichsfürsten. Fíjense, el Reich. ¿No le suena? Reichsfürsten. ¿Sí? Esto va a traer con Federico II otro de los Hohenstaufen, y luego de la Guerra de los 100 años va a empatar también en todo el mapa de Europa. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esta época es donde le confiscan las tierras a la iglesia? No, eso es siglo XIV, XV. Más sí, adelante. De Federico sí, ya le confisca y el Papa lo excomulga. Claro. ¿No? Y después suspenden la Guerra de los 100 años para conformar bueno, eso lo vamos a ver, una cruzada. Estaban devastados. Bueno, eso también lo vamos a ver porque específicamente, teniendo en cuenta este contexto, después vamos a ir viendo cada uno. ¿Cuál va a ser el gran problema de toda la historia de la Edad Media? Es la herencia y las sucesiones de cada uno de estos monarcas y de los príncipes. Esto va a ser determinante, también es una variable determinante en cuanto a la conformación del poder, ¿no? Del poder de cada uno de ellos. ¿Qué pasa con Cataluña? Con Cataluña, digamos, comienza todo el reinado carolingio, sobre todo en el siglo IX. Tenía muy arraigado el Vasi Dominici, que es el sistema de beneficio y la administración condal. Cataluña va a llevar una evolución diferente, porque Cataluña estaba muy ligada también con la expansión musulmana, o sea que sus vecinos eran los musulmanes. Por lo tanto, según el autor, sostiene que había comunidades autónomas, cosa que es muy raro, porque los árabes, si hay algo que no querían, eran autonomías. Es un poco contradictoria esa situación. ¿Qué pasa con Portugal? Y acá hay otro sesgo ideológico del autor, porque dice que Portugal fue la última monarquía importante del siglo XIII, monarquía feudal. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XIII, mejor dicho, siglo XIV, hay un comercio marítimo entre quienes, con Inglaterra y con Francia. Esta relación, según el autor, le da otra categoría a Portugal que no tenía España. La España queda atrasada, según el autor, y el futuro va a estar dado por la relación comercial entre Francia o mejor dicho, e Inglaterra. ¿Pregunta? ¿No hay preguntas, chicos? ¿Está claro esto? Más o menos. Bueno, el último capítulo
del autor que habla de la crisis general, acá entramos de vuelta con algunas, que ustedes lo van a, esto es, digamos, si lo, en las universidades tienen este modelo, digamos, de análisis. Por ejemplo, la crisis general que se va a dar en el siglo XIV, que es la crisis ya, estamos hablando de la baja Edad Media, la crisis ya de la Edad Media, como él tiene la mirada del modo de producción, lo que llama la atención, cómo se detuvo las cosechas de este tiempo. O sea que él apunta a lo económico, punto número 1. Punto número 2, habla de la calidad que va bajando de los suelos debido a inundaciones y sequías, ¿no? Y le echan la culpa, como siempre, a los pobres el mal uso de la tierra, que eso es una variable que toma estos autores. Estamos, digamos, el cultivo, no había rotación, que en realidad no era así, había rotación, había barbecho, y el avance, sobre todo de la avena como un elemento secundario para el consumo, hace que digamos, la falta de fertilizante se detuviera la natalidad y aumente la mortalidad. Que el colapso de la diversificación de la economía feudal y sobre todo, en eso sí, digamos, el comercio muy loteado, muy atomizado, la poca fertilidad, digamos, la culpa siempre le echan al campesino, ¿no? Acá no, la culpa no la tiene el mercader, fíjense, la culpa la tiene el campesino acá. Después vamos a ver con otros autores cuál es el, atrás entre telones, y atrás de los malbones, dijera un político, qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, podemos decir que en el siglo XIV estas variables condicionaron, según este autor, las tierras comenzaron a abandonarse, según el autor, cae el índice de natalidad, disminuye la reproducción, sobre todo en Italia. ¿Por qué dice Italia? Se cortó, ¿no? Sobre todo en Italia. ¿Por qué dice en Italia? Porque en Italia, digamos, toda la zona portuaria era gran aglomeración de personas. La economía urbana cae, para él es fundamental esto, es el medio básico en el siglo XIV, la escasez de dinero afectó la banca y el comercio. ¿Quién manejaba esto? Y no lo dice el autor, eran mercaderes y burgueses. La producción de la minería se detuvo, la extracción de plata y la moneda fue muy complejo. Por lo tanto, trajo contracción y el aumento de precio, la inflación va a ser un problema, la escasez de mano de obra y los artículos de subsistencia eran importantes. Lo que va a nombrar más adelante, que por fin lo dice, es que justamente la peste negra en 1348 había asolado toda Europa. Este es un factor determinante. Pregunta. ¿Ninguna? Bueno, los conflictos entre Borgoña en Antioquía y la Francia, sobre todo después de la Guerra de los 100 años, también, digamos, aparece un nuevo rol que nosotros lo vamos a profundizar también, esto de la vocación caballeresca, ¿no? El caballero aparece como parte de la nobleza baja, pero de a poco se van a ir contratando mercenarios, van a generar ciertos encargues
de asesinatos, sobre todo de la nobleza alta, ¿no? Alemania y Escandinavia, del otro lado del Rin, y lo que es la zona de Rusia, la escasez de mano de obra va justamente a provocar una nueva lucha por la tierra. Esto es una variable importante de tenerla en cuenta. Porque se amenazan de deudas. Después vamos a ver cómo se generaron las deudas y la inflación. Estas consecuencias, sumadas a las rebeliones que se produjeron en todo el mapa de Europa Occidental, el modo de producción feudal iba cambiando, ¿sí? Iba tomando otros giros. Y para el autor, ¿dónde comienza el nuevo giro? Por supuesto, en Inglaterra. El campesinado libre y alto, las tenencias serviles, los arrendamientos y la autonomía que tenían algunas comunidades. Lo que está diciendo el autor es que están preparando la revolución, sobre todo con la industria textil y la industria lanera, que esto va a traer otros conflictos, sobre todo en la zona de Brujas. Pero el conflicto interno que va a tener Inglaterra va a ser dos familias, los Lancaster y los York, por el dominio y el control de Inglaterra y centralizar el poder, ¿no? Los grandes propietarios en Inglaterra impidieron un nuevo eufeutésis inseguro y temporal. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que Inglaterra tuvo un proceso de muy pocos cambios de manos de obra y de tenencia de la tierra. Los grandes latifundios se convirtieron al mismo tiempo en burgueses, chicos. Por eso llega tan rápido. ¿Por qué se da en Inglaterra y no se da en Francia la revolución industrial? Porque el proceso fue totalmente diferente. Y además la burguesía no era la misma, la de Francia, que la burguesía de Inglaterra. España, la lucha de los campesinos, sobre todo en la zona de Cataluña, el que pudo lograr un poco de centralización del poder y la unidad de los reinados fue Aragón, a pesar que luego vamos a ver con los príncipes del Renacimiento qué pasa con el sur de Italia, porque también eran parte de los condados de ellos, ¿no? De las grandes monarquías. Italia tiene un proceso diferente, va desapareciendo y se va desintegrando estos principados, estos reinados independientes junto con el del Vaticano. Va a haber luchas internas tremendas entre la oligarquía y la nobleza. Por lo tanto, va a conformar un nuevo mapa de conformación hasta la unidad italiana, que va a pasar muchísimo tiempo. Preguntas con respecto a este texto. Me gusta, lean el texto. Si hay interrogante, la clase que viene podemos trabajarlo, si les parece. Yo acá destaqué lo más importante para que nosotros pudiéramos entender al autor, la visión del autor y en qué proceso está analizando, ¿no? Esto para nosotros, y sobre todo que ustedes van a ver que digamos, en las universidades tienen este marco de Anderson, esta mirada. Los textos que ustedes van a tener también en el secundario están basados sobre Anderson y Hertz, ¿sí? El próximo texto es el de Hertz, donde va a contradecir algunas cosas de Anderson. Anderson habla de invasión, Hertz va a hablar de migración, ahí va a contraponer con Anderson.
y va a fundamentar por qué son migraciones lentas e infiltraciones y no son invasiones y oleadas de grandes masas de hombres que vienen incorporándose a este nuevo escenario de Europa Occidental. Bueno, espero que haya sido claro. ¿Sí? Cuesta en este medio poder a lo mejor explayarnos un poquito más, pero creo que por lo menos el objetivo se está dando. No sé qué opinan ustedes. Escucho. Sí, profe, va de a poco. Son un poco complejos los textos, pero va, con un par de lecturas se aclara. Bueno, cualquier cosa, hacemos un parate. En algún momento, no sé, porque vamos con otros textos, no se echen atrás, ¿sí? Si hay algún punto que hay que desarrollarlo y volver a entenderlo, con mucho gusto, para eso estamos, entonces necesitamos tener este proceso de construcción, porque hoy, más que nada, fue un monólogo, ¿no? De cosas que tiré, que a veces no podemos lograr con toda la lectura, pero bueno, si ya terminamos este texto, bueno, el de Hertz ya vuelve al mismo proceso de tiempo, ya es un poco más fácil, porque ya tenemos este proceso incorporado con una visión particular, ojo, es una visión particular. Bueno, Florencia, Ezequiel, ¿no tienen preguntas? Luna, Mariela. No, profe, estamos bien. ¿Sí? ¿No? Ailem. Profe, si quiere la próxima clase trabajamos las dudas que nos van a surgir porque vamos a tener que realizar el trabajo práctico. Exactamente. Así Exactamente. que con alguna vamos a venir. Bueno, buenísimo. Fíjense, con Hertz nos va a dar otra mirada y nos va ampliando más la información. Y cerramos con Bianchi. Bianchi les va ya darle una mirada también que va a completar toda la información con una posición diferente. ¿Estamos? Bueno, mañana trabajaremos el texto del pensamiento complejo de Morín. No sé cómo les pareció, muy difícil el texto seguro. Si pueden darle una leída en un toque y sacar algunos interrogantes para que mañana los trabajemos, sería bueno para poder entender, porque es un texto de epistemología, pero ustedes lo tienen que tener. Es filosofía de la ciencia y en eso es lo que uno apunta desde las diferentes cátedras, ¿no? No reducir, sigo sosteniendo esto, reducir el conocimiento porque no sirve, no tiene destino, sino. Ese texto parece que lo escribió usted. ¿Por qué? ¿Muy difícil? No, porque parece que es su pensamiento. Sí, lo descubrí después, sí, parecido. ¿O no? Es Sí. Dixie da Costa. Sí, después tengo otros textos que también van a aparecer a lo que yo también digo, ¿no? Porque hay autores que son muy ricos, ¿no? Muy, muy ricos. Digamos, no se puede pensar, digamos, reduciendo el conocimiento, ¿no? Es imposible. Y estamos hablando de un hombre eurocentrista, ¿eh? Ojo, no es americano, ¿no? Viene ya de Sí, pero tiene una cabeza bastante abierta en eso. muy, rompe con el paradigma Claro. reduccionista, ¿no? Que ese es justamente el plan. Bueno, un gustazo, lo dejo tranquilo, descansen.